Buenas tardes, gracias por su presencia como cada miércoles. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Isaura Fuentes Carrera. El título que ustedes ven ahí en sus diapositivas es ¿qué le pasó a la galaxia NGC 2521? Brevemente, una reseña de la doctora es la siguiente. La doctora Fuentes Carrera estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como la maestría en Ciencias en Astronomía y el doctorado en Ciencias también en Astronomía, en el Instituto de Astronomía de la misma universidad de la UNAM. Hizo dos estancias postdoctorales en el Observatorio de París, no sé cómo se pronuncia eso, pero ahí. La segunda con una beca Marie Curie, no sabía lo de beca Marie Curie, pero esa beca no se le otorga a mucha gente, sino solo a algunos selectos. Y la doctora la tuvo. También estudió en ese postdoc estudiar el tema de cinemática y dinámica de galaxias y interacción en distintas épocas del universo. Hizo también estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía y Geofísica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Desde el 2008 es profesora titular en la SPM del Politécnico, donde forma parte del grupo de investigación en astrofísica. Dentro de la SPM hace labores de docencia, investigación y comunicación de la ciencia. Esa es una parte importante, comunicación de la ciencia. Pocos de aquí entramos a hacerlo. Sus temas de investigación son la cinemática y la dinámica de galaxias, así como la interacción de las mismas en el contexto de evolución de estructura en el universo. Ha publicado muchos artículos en redes internacionales en interés y dirigido también muchas tesis en licenciatura de física y matemáticas, en la maestría y doctorado de ciencias físicas y matemáticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y participa regularmente en la Noche de Estrellas y el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia, y desde el 2018 colabora con el noticiero Voces del Sistema de Radiodifusores Culturales Indigenistas del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, con la cápsula semanal intitulada Desde la Tierra, el Cielo, que se transmite todos los jueves a las 9:30. Bueno, hay más cosas que la doctora también hace, pero démosle paso a que nos platique de ese título. ¿Qué le pasó a la galaxia? Gracias. No, muchas gracias por la presentación, Daniel. ¿Sería posible girar un poquito hacia ustedes y menos hacia mí? ¿Sí? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente la pregunta que quiero responder hoy, quiero responderles a ustedes es ¿qué le pasó a la galaxia NGC 3521? Este es un trabajo que hice durante mi estancia sabática en el Observatorio de París-Meudon con François Amer, Yanbing Yang, y en ese entonces estaba terminando su tesis de doctorado Yongshun. Yongshun está ya ahora en China, en la Universidad de Tsinghua, y bueno, es realmente el autor principal de este trabajo. Yo contribuí con la parte observacional en cuanto al gas ionizado. Y eso, cuando llegue esa parte, pues ya se los especificaré. Bien. El contexto en el que estamos trabajando, y bueno, en el que Yongshun empezó a trabajar esta galaxia, es que en su tesis él se dedicó a determinar la manera en que giran las galaxias espirales que están muy cerca de la Vía Láctea. Y lo importante, cuando uno estudia cómo giran estas galaxias espirales, es que a partir de su movimiento podemos determinar cuánta de la materia involucrada en ese movimiento, en producir ese movimiento, es bariónica, la materia que conocemos todos los días, y cuánta de esa materia es algo que no conocemos y que en la astronomía muchas personas llamamos materia oscura. La materia oscura es una manera de explicar el comportamiento de lo que llamamos curvas de rotación de galaxias espirales, pero no es la única. Hay distintos modelos, por ejemplo, aquellos que buscan modificar la ley de gravitación para explicar estos comportamientos.
a eso se le llama gravedad modificada. Hay otras personas que buscan introducir un término escalar en las ecuaciones de la fuerza, etc. Entonces hay distintas maneras de explicar este faltante de masa. En este trabajo lo que vamos a hacer es mencionar a la materia oscura. Y como el trabajo de Chong-Chung era precisamente determinar las curvas de rotación y la descomposición entre materia visible y materia oscura, le interesó también saber hasta qué punto las galaxias que él estaba considerando para su tesis realmente estaban en equilibrio, es decir, no les había pasado nada que alterara el potencial gravitacional responsable de su movimiento. Solo así, teniendo una galaxia en equilibrio, se puede usar la curva de rotación para estudiar cuánta de la materia que se ve es bariónica y cuánta no. Entonces, a partir de eso, lo que hizo Chong-Chung fue, bueno, sabiendo que más o menos la mitad de las galaxias que vemos actualmente, y cuando decimos actualmente, en astronomía nos referimos a el universo local, es decir, pues los últimos, no será, 3, 4 gigaaños. Bueno, pues en este periodo, de hecho aquí está, en los últimos 6 gigaaños, la mitad de las galaxias han experimentado encuentros. Eso es algo que yo he estudiado desde mi tesis de licenciatura, que es, ¿qué le pasa a las galaxias cuando éstas se van acercando y empiezan a orbitar una alrededor de la otra hasta que de tener 2 galaxias termino con una? A eso se le llama fusión de galaxias. Y se le llama fusión mayor o fusión importante a las fusiones en las que las 2 galaxias tienen aproximadamente la misma masa. Hay eventos de interacción en los que lo que ocurre es que tengo una gran galaxia de disco, como la Vía Láctea, o como la galaxia de Andrómeda, y vamos a decir que constantemente le están cayendo galaxias chiquitas. Galaxias chiquitas es por máximo 1/10 de la masa de la galaxia con la que estamos considerando como galaxia principal. Pero pueden ser 1/20, incluso todavía más chiquitas. Entonces, esas se llaman fusiones o interacciones menores. Pero lo que se sabe por estos trabajos es que al menos la mitad de las galaxias en el universo local, es decir, actualmente, han experimentado fusiones donde la otra galaxia, o las 2 galaxias, tenían aproximadamente la misma masa, y ahorita pues, nos quedamos con una sola. De esas 2, solo tenemos una. Entonces, eso es por un lado. Entonces, sabemos que en el universo ha habido interacciones entre galaxias recientes. Por otro lado, se sabe que al gas y a las estrellas, una vez que sufren una interacción, es decir, una perturbación gravitacional externa, les toma alrededor de 3 a 5 órbitas galácticas, que son varios centenas de millones de años, para alcanzar de nuevo un equilibrio virial y considerar al sistema como un sistema aislado y que vamos a llamar bien portado. Entonces, sabiendo esto, por un lado, que las fusiones mayores han sido importantes en el universo local, que necesitamos de 3 a 5 órbitas galácticas para que la galaxia, después de sufrir una interacción, vuelva a estar bien portada, pues entonces necesitamos saber hasta qué punto una fusión mayor afecta a la determinación de la curva de rotación. Sobre todo, si esta curva se va a usar para determinar la contribución de la masa bariónica y la materia oscura. Entonces, rápido, esto lo puse, digamos, lo agregué, un pequeño breviario sobre galaxias espirales, que también llamamos galaxias de disco, y las curvas de rotación. Entonces, ¿qué es una galaxia? Una galaxia es un conjunto de, por lo menos, unos cientos de miles de millones de estrellas, todas ellas girando alrededor de un centro, y además la fuerza que predomina en este sistema es la gravedad. Entonces son sistemas autogravitantes. Estos sistemas autogravitantes, si los vemos de lado en el cielo, parecen esta raya que es en realidad un disco, pensemos en un disco, pero visto de lado, entonces yo nada más veo esta raya, y una bolita en el centro que llamamos el bulbo. También hay algunas estrellas afuera del disco que llamamos el halo
galaxia el halo de materia bariónica. Si ahora tomamos este disco que está así y lo volteo para que ustedes lo vean de frente, esto es lo que tenemos. Esto es el disco de la galaxia, donde tengo estrellas que son las que están girando alrededor del centro. Tengo el bulbo, que cuando tengo la galaxia de frente se ve como esta bolita, y en muchas de las galaxias de disco se van a tener estas estructuras de estrellas muy luminosas. Las estrellas, mientras más masivas, más luminosas, y entre más luminosas viven menos. Entonces, esto que llamamos brazos espirales son estructuras que van avanzando, pero no porque sea una estructura, un sólido que esté avanzando, sino que es una onda de densidad que perturba el gas presente en este disco. Al perturbarlo, forma estrellas siguiendo lo que llamamos onda de densidad. Una onda, una perturbación con cierta forma que comprime el gas y como resultado me forma estas estructuras. Entonces, esta es nuestra galaxia espiral. Lo que estoy mostrando es la materia que ven nuestros ojos. Literalmente sería la imagen en luz visible, pero sabemos que pues, tenemos luz con distintas longitudes de onda, es decir, distintas frecuencias y distintas energías. Las galaxias también tienen un disco mucho más extendido de hidrógeno frío. Cuando decimos frío es un gas que está más o menos a unos 10 Kelvin y es un gas compuesto sobre todo de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, que llamamos hidrógeno neutro o H1. También en esta parte del disco, un poco más cerca del centro, tenemos gas que en astronomía llamamos tibio y que tiene más o menos 5000 Kelvin. Este gas tibio tiene la misma temperatura que la superficie del Sol, de manera que sí lo ven nuestros ojos. Nuestros ojos evolucionaron para poder usar la luz que viene del Sol y el máximo de emisión, ¿no?, de luz del Sol, pues está en el amarillo, es decir, un color que ven nuestros ojos. Entonces, bueno, esto es nada más para que sepan qué pinta tiene una galaxia espiral. Y ahora lo que nos interesa, cómo se mueven esas galaxias. Bueno, estas galaxias podemos imaginar que este es el disco de la galaxia y de entrada podemos pensar que la galaxia se mueve como un plato, o sea, un disco, pero además rígido, un cuerpo rígido. ¿Cómo es la manera en que, si yo grafico la distancia entre el centro del disco a la orilla del disco contra la velocidad tangencial que tiene cada punto del disco a lo largo de ese radio, pues lo que voy a obtener es una recta. Esta es lo que llamamos la curva de rotación de un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido, ¿qué velocidad angular tiene? Constante. Todo gira igual, ¿no? Entonces es lo que estamos viendo aquí. Tenemos este cuerpo rígido, mientras más cerca mi velocidad, ¿no?, tangencial, ¿no?, tiene cierto comportamiento. Ahora, resulta que la galaxia no se comporta como un cuerpo rígido. Es más o menos de esperarse si pensamos que el disco está formado de muchas estrellas y cada estrella pues está sintiendo el potencial gravitacional de toda la galaxia. Entonces, pues nada más tengo estas estrellas girando alrededor del centro, cada una tiene su velocidad y podemos pensar de entrada que, bueno, si mi galaxia tiene, como platicamos, en el centro mucha masa, y mientras yo me alejo del centro tengo menos masa, pues podría pensar el comportamiento de las estrellas. Vamos a pensar que estas son las estrellas alrededor del centro de la galaxia. Pensemos que este es el centro de la galaxia, donde tengo la mayor parte de la masa. Si pensamos en ese escenario, pues decimos, pues las estrellas en la galaxia van a girar alrededor de su centro como los planetas lo hacen alrededor del Sol. Mientras más lejos está un planeta, pues gira más lento. Le toma más tiempo dar una vuelta completa. Por eso el año en Mercurio es de 88 días y el año en Júpiter es de 15 años terrestres. Entre más lejos estoy del Sol, más lento giran los planetas. Y esto es lo que llamamos rotación kepleriana y tiene este comportamiento. Entonces pensaríamos que las galaxias, teniendo más o menos esta distribución, pues van a comportarse así. La velocidad que tienen respecto a su distancia al centro
que llamamos curva de rotación, que disminuye de esta manera. Pero las observaciones nos muestran lo siguiente. Bueno, este es nada más resumen, rotación que vamos a llamar diferencial. Cada estrella tiene su propia velocidad angular, no se comporta como cuerpo rígido, y nosotros esperaríamos que la curva de rotación de una galaxia de este tipo, donde tengo más materia aquí y menos materia acá, pues se comportara así. Sin embargo, lo que vemos, a diferencia de esta disminución, es que las curvas de rotación que observamos, primero tienen un aumento casi lineal, o sea, se comportan como cuerpo rígido en las partes internas, y luego pues, se comportan más o menos como una meseta. No importa qué tan lejos me vaya, la velocidad de rotación es más o menos la misma. Entonces, pues aquí hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que si, además no es que sea una galaxia en la que se ve así, son muchas galaxias que se ven así. Todas estas son curvas de rotación de distintas galaxias espirales. Aquí está una representación de la curva de rotación de la galaxia donde vivimos, que es la Vía Láctea, que en inglés se le llama Milky Way, que es básicamente lo mismo, un camino de leche. Y esto es lo que vemos. Entonces hay un problema, el problema de la masa faltante. ¿Cómo es que yo tengo una curva de rotación con este comportamiento cuando la materia que yo veo, la que ven mis ojos, la que veo en todas las longitudes de onda disponibles, pues me indicaría que este debería ser el comportamiento rotacional de mi galaxia? Bueno, cuando se descubre esto y se observa para muchas galaxias, pues lo que se hace es literalmente invocar un tipo de materia que no se ve, que no brilla en ninguna longitud de onda, pero que sí tiene un efecto gravitacional, y que vamos a llamar materia oscura, y que es la que nos va a explicar este comportamiento. Aquí podemos ver, para cierta galaxia, los puntitos son las observaciones. Entonces, nosotros observamos la manera en que gira una galaxia, trazamos para cada radio que medimos la velocidad que medimos. Esta es mi curva de rotación observada. Si yo me fijo únicamente en la luz que brilla, la curva de rotación que yo tendría, sí empezaría siendo un cuerpo rígido, que es más o menos el asociado al bulbo, y luego tendría esta disminución tipo kepleriana. Pero eso no es lo que ocurre. Les digo que esta es la meseta que se ve. Digo, bueno, ok, si nada más considero estrellas, o sea, mi curva de rotación tiene esta forma. Pero yo les dije que las galaxias también tienen gas, y tienen mucho gas frío. Entonces, la curva de rotación asociada a la cantidad de gas que tiene una galaxia, pues es esta. Entonces, si yo sumo esta contribución con esta contribución, de todas maneras no le pego, no logro explicar este comportamiento. Entonces, lo que tengo que hacer es decir, pues hay una tercer componente cuya distribución de masa que hace que en las partes internas la velocidad, la contribución que tiene esta materia en la velocidad sea chiquita, pero conforme yo me alejo, esta se va haciendo cada vez más importante, al grado que en las partes externas de la galaxia casi no tengo estrellas, casi no tengo gas y tengo mucha materia oscura. Aquí abajo lo que están viendo es el radio en unas unidades que usamos en astronomía que llamamos el parsec. ¿Sí? Un parsec son más o menos 3 por 10 a la 13 kilómetros. Un parsec. Un kiloparsec son 1000 parsecs. Entonces, son distancias enormes. Entonces, para no andar cargando ceros, lo que hacemos en astronomía es que llamamos el parsec. El parsec, ustedes a lo mejor han escuchado el término año luz. Bueno, 3 años luz son igual a un parsec, a grandes rasgos. Entonces, bueno, lo que buscaba, y lo que hizo John Shum en su tesis fue estudiar varias galaxias de disco que ya tenían determinadas observacionalmente la curva de rotación, y lo que buscó fue ajustarles el mejor modelo para lo que llamamos halo de materia oscura. Solo que, como les digo, se preguntó, bueno, yo estoy haciendo este trabajo, pero ¿qué tanto le puedo creer a mi curva de rotación que realmente sea un reflejo de un potencial gravitacional sin perturbar? O sea, que está en equilibrio y que ha estado en equilibrio durante mucho, mucho tiempo.
Entonces, entre las galaxias que le intrigaron a John Shun está precisamente NGC 3521. Antes, otra pequeña explicación, porque también lo vamos a usar en nuestra argumentación para explicar qué le pasó a la galaxia NGC 3521, es que nosotros lo que medimos cuando observamos, cuando tratamos de determinar cómo se mueve un objeto, si no es una estrella cercana al Sol, lo único que podemos medir es con qué velocidad se aleja un objeto o con qué velocidad se acerca a lo largo de esta línea que llamamos línea de la visión. Entonces el cielo está allá y mi ojo, literalmente mi ojo, sigue la línea de la visión hasta encontrarse con el plano del cielo, y a partir del plano del cielo, que es esto que dibujé aquí, tengo una velocidad que se aleja o una velocidad que se acerca. Y la manera en que yo determino esa velocidad es decidiendo observar una longitud de onda específica. ¿Cuál longitud de onda? Pues la que escogemos es ya sea esta que les platiqué, la del hidrógeno neutro, que es la transición que tiene el átomo de hidrógeno cuando el electrón cambia de spin. Entonces, emite luz que tiene una longitud de onda de 21 centímetros. Entonces, esa en el reposo, yo sé que esa longitud de onda es 21 centímetros. Si yo utilizo un radiotelescopio para medir qué longitud de onda tiene esa emisión, si observo una galaxia que no sea la Vía Láctea, pero incluso la Vía Láctea, si yo la observo, voy a ver que esa línea de 21 centímetros pues va a tener un valor mayor, pueden ser 28 centímetros, 30 centímetros, todo va a ser en función de su velocidad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una relación entre la velocidad con la que se acerca o se aleja un objeto y la longitud de onda con la que emite, que es otra cosa que Doppler, ¿no? El efecto Doppler. Entonces, por Doppler yo puedo decir, el hidrógeno neutro se mueve de tal manera. Pero digamos que yo no tengo un radiotelescopio o prefiero observar en el óptico. Pues tenemos otra línea de emisión que vemos en el óptico, que es la transición del nivel 3 al nivel 2 del hidrógeno, que es la línea de Balmer que llamamos en astronomía H-alfa. Y esa H-alfa también tiene una longitud de onda en el reposo, 6.562.78 Angstroms, que cuando yo observo gas ionizado en una galaxia, pues va a tener una longitud de onda distinta. Entonces, a partir de esa velocidad que yo mido a lo largo de la línea de la visión, puedo construir en el plano del cielo, o sea, mi galaxia es un disco, pero es un disco en el espacio. Yo desde la Tierra veo ese disco proyectado en el plano del cielo. Todo lo que voy a observar es una elipse, donde el eje mayor va a ser igual al diámetro que tiene el disco de mi galaxia, pero el eje menor va a depender de la inclinación que tenga el plano de la galaxia con el plano del cielo. Plano de la galaxia, plano del cielo. Si yo estuviera observando un cuerpo rígido, supongamos, escojo una galaxia que resulta, no es cierto, pero que gira como un cuerpo rígido, yo derivaría un mapa de velocidades a lo largo de la línea de la visión que tendría esta forma. Esta es velocidad, aquí le puse radial porque es como suele llamarse, pero en realidad es la velocidad a lo largo de la línea de la visión, y veo que esta galaxia, si rotara como un plato, como cuerpo rígido, tendría esta distribución de colores. Entonces, de este lado tendría la velocidad más alta, y de este lado tendría la velocidad más baja, y son básicamente contornos paralelos entre sí. Y la curva de rotación que yo tendría para esta galaxia, pues como ya lo platicamos, tendría esta forma. Sería una recta. ¿Por qué? Pues porque es un cuerpo rígido. Normalmente, cuando nosotros estudiamos y derivamos la curva de rotación, nos fijamos en cómo gira la galaxia de este lado, o sea, de la mitad para acá, y luego de la mitad para acá. De la mitad para acá lo que tenemos son las velocidades menores que corresponderían a este cuadrante. De la mitad para acá tengo las velocidades mayores que corresponderían a este cuadrante. Y si yo tengo, en este caso, un cuerpo rígido, al superponer ambos lados, pues tengo una sola recta.
Si ahora, en lugar de observar un cuerpo rígido, observar algo como una galaxia, tendría una curva de rotación. Esta es la curva de rotación que yo les enseñé, más o menos como las que observamos. Esta curva de rotación está asociada a este mapa de velocidades radiales, o mapa de velocidades a lo largo de la línea de la visión. Entonces, esto es lo que tengo, y fíjense que la distribución es distinta. En las partes internas sí tengo que los colores, las franjas de color son paralelas entre sí, lo cual explica que en las partes internas yo tenga un comportamiento de cuerpo rígido. Pero después, para explicar esto, pues lo que tengo es esta distribución de velocidades a lo largo de la línea de la visión. Entonces, este mapa va a ser importante para el análisis que sigue. Bien, entonces retomamos lo que quiso hacer Jung-Chung y que de hecho ya hizo porque ya se graduó. Entonces él dice, bueno, yo quiero saber si puedo creerle a la curva de rotación y yo le puedo creer si el sistema que estoy estudiando está en equilibrio. Y ahora la pregunta, ¿cómo saber si una galaxia ha experimentado una fusión importante recientemente? Porque bueno, si la fusión fue hace varios gigaños, ya se borró, ¿se acuerdan? Por lo que les platiqué aquí, el tiempo que le toma a una galaxia olvidar, vamos a decirlo así, olvidar que tuvo un encuentro, pues es, como les digo, como de unos 2, 3, bueno, cerca de 4 o 6 gigaños. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber si NGC está bien portadita o no está bien portadita? Obviamente lo primero que tengo que hacer es presentarles a la galaxia, pero antes, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo saber si ha experimentado una fusión recientemente? Pues busco marcas o características distintivas en su morfología, la forma que tiene la galaxia, en su cinemática, cómo se mueve, y su química, qué elementos químicos y en qué proporción tengo en mi galaxia. Entonces, esa es la manera en que yo puedo tratar de determinar si le pasó algo o no le pasó algo a esa galaxia en el pasado. Entonces, no es una tarea fácil, pero estas galaxias, las que trabajó Jung-Chung y las que les voy a presentar, están muy cerca, tan cerca que las podemos estudiar con muchísimo detalle, verles la forma con todo detalle, ver su velocidad con todo detalle, la distribución de los elementos químicos. Entonces tenemos suficiente información. Entonces, esta es la galaxia, es NGC 3521. Entonces, lo que podemos ver es que aquí en el centro tiene un bulbo que parece ser bastante grande. Luego tenemos el disco. Entonces, esto es un disco inclinado en el plano del cielo. Entonces, tengo una elipse más o menos de esta forma. Esto que ven oscuro son franjas de polvo a lo largo de los brazos espirales. En el espacio hay gas, pero también hay polvo, son moléculas más complejas que, como el polvo de las ventanas y de los parabrisas, no deja pasar la luz visible. Entonces, por eso, pues aquí está oscuro. Estas son franjas de polvo que están trazando los brazos espirales. Lo que alcanzamos a ver también es que, no sé si es suficiente la oscuridad, pero aquí tenemos una nubecita de luz, aquí tenemos otras nubecitas como cascaroncitos, y esa luz difusa son estrellas, un montón de estrellas que también forman parte de la galaxia. Entonces ya desde ahí como que decimos, pues esta galaxia así, tranquilita, no se ve. Aquí les presento detalles que nos importan cuando estudiamos este tipo de objetos, es dónde se encuentran en el cielo. Las coordenadas que solemos usar se llaman ascensión recta y declinación, que es, a grandes rasgos, si estuviéramos todos en el ecuador terrestre, en el plano del ecuador terrestre, desde ahí la declinación se mide desde el piso hacia arriba, 0 más 90 grados, del piso hacia abajo, 0 menos 90 grados, y la ascensión recta se mide desde un punto especial que se llama punto vernal, que
hace mucho, mucho tiempo estaba en la dirección de la constelación de Aries, y este punto vernal, a partir de ahí, sobre el plano ecuatorial, mido este ángulo. Entonces, básicamente, sobre una esfera, viéndola desde adentro, tengo dos ángulos, uno que hace así y otro que hace así. Entonces, esas son alfa y delta. Después, nos interesa el tipo morfológico de la galaxia, o sea, qué forma tiene. Ya existen varios trabajos que son así, de los que nos aprendemos en los primeros semestres, que son los que determinan, nos ayudan a determinar la forma que tiene una galaxia. Cada galaxia es distinta, pero a grandes rasgos tenemos tres tipos: las espirales o galaxias de disco, las otras que son como pelotitas, que vamos a llamar elípticas, y otras chiquitas, que son más o menos un relajo y que se llaman irregulares. ¿Okay? Esta es una galaxia tipo S, de spiral, o sea, espiral. A, B es porque la B mayúscula es que tiene una barra, porque esa es una otra estructura que pueden tener las galaxias de disco, pero la A quiere decir que, pues, a lo mejor sí es barra, pero a lo mejor no. Y luego, entre paréntesis, tiene RS, quiere decir que además tiene una forma como de hilo de un telar, ¿no? Como de, los hilos para los telares son, o para volar papalotes, tienen esta forma. Entonces, eso es lo que dice aquí. Y BC quiere decir que sus brazos están más o menos, los brazos espirales están más o menos bien definidos. Entonces, pues sí, esto parece así como código de espías, y sí se necesita un rato para ya después, o sea, entender qué tipo de objeto está asociado con esto. También esta galaxia parece que tuvo un AGN. ¿Qué es un AGN? AGN son las siglas en inglés de un núcleo activo de galaxias. Núcleo activo de galaxia es cuando en el centro de una galaxia tengo un agujero negro supermasivo, es decir, de más o menos 10 a la 6 masas solares, o sea, 1.000.000 de masas del Sol, y ese agujero negro está acretando material, generalmente gas. Entonces ese gas se acerca al agujero negro y empieza a girar muy rápido, se calienta, y al calentarse, pues, se calienta a millones de kilómetros, sobre velocidades de millones de kilómetros por segundo, y entonces brilla, o sea, emite como un cuerpo negro de millones de Kelvin, y lo detectamos en rayos X. Por eso se llama un núcleo activo de galaxia, porque el agujero negro supermasivo está acretando material. Creemos que toda galaxia espiral tiene un agujero negro supermasivo, nada más que no todos están encendidos, es decir, no todos son activos. Después aquí tenemos algo que también nos importa mucho en astronomía y que es difícil de determinar, que es la distancia en la que se encuentra un objeto. Porque si ustedes miran el cielo, ¿no? Incluso aquí en Ciudad de México, ven las estrellas, ven la luna, pero si así de entrada, ¿cómo saben cuál estrella está más cerca de la Tierra que otra? Pues no se puede saber. Ya, viendo el cielo, no lo puedo saber. Entonces, determinar la distancia necesita el desarrollo de una serie de técnicas que empiezan con la más simple, que es el paralaje trigonométrico, que incluso se usa aquí en la Tierra, y si no, pregúntenle a sus compañeros de ESIA del primer semestre, que van con su tablito y con su teodolito, pues midiendo distancias. Pues es eso. Nada más que lo llevamos al espacio. Las distancias, aquí pueden ver, todas estas distancias son en megaparsecs, o sea, 1.000.000 de parsecs. Entonces, al 10 a la 13, agréguenle 10 a la 6. Bueno, vamos desde 8 hasta 12.5. Y esto es importante, porque bueno, aquí uno podría decir, ay, tampoco es tanta la diferencia, pero yo puedo, y sobre todo cuando tengo objetos con cosas raras, no es lo mismo encontrar una cosa rara cerca del centro de una galaxia que lejos del centro de una galaxia. Y para saber qué tan cerca es cerca y qué tan lejos es lejos, yo necesito saber cuál es la distancia física a la galaxia para poder determinar qué, el tamaño físico de lo que yo estoy observando. Porque cuando yo observo el cielo, ¿qué es lo que miro? Pues estoy viendo el tamaño de la luna. Si yo les preguntara, a ver, ¿qué tamaño tiene la luna? Pues me dicen, pues va como de aquí a acá, no doy en ángulos. Y si yo le digo, bueno, ¿cuál es el tamaño físico de la luna? Necesito saber a qué distancia está la luna. Entonces, por eso esto es muy importante. Y eso nos permite pasar de estas cantidades que son
distintos radios que definimos más o menos para decir qué tamaño tiene una galaxia. Uno no puede decir, tengo una galaxia que tiene justo este tamaño, porque la distribución de estrellas y de gas no termina así de golpe de que, ya, límite de la galaxia, fin, no, o sea, esto se va diluyendo. Entonces, pues, tengo que definir unos radios que, vamos a contengan la mayor parte de las estrellas. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. También nos interesa la masa que tiene la galaxia. Entonces, esta es la masa en estrellas. Y vemos que tiene más o menos pues, alrededor de 5 por 10 a la 10 estrellas. Este número se obtuvo de evaluar la luz con la que brilla la galaxia y convertir esa luz a estrellas sabiendo con cuánto brilla una estrella. Pero esta, y por eso le pongo aquí, bueno, no se alcanza a ver, pero aquí dice stars, esta es masa de estrellas, que sería un poquito menos que la masa bariónica total, pero acuérdense que existe la materia oscura. Luego esta es la masa del gas neutro, que es bastante, o sea, tiene bastante más gas neutro, si pensamos que estos son estrellas, las 5 por 10 a la 10, y tengo 8 por 10 a la 9 masas solares en puro gas frío. Y bueno, otros detallitos, ¿no? Este es un detalle importante de la SFR, son las siglas en inglés de tasa de formación estelar. Las galaxias, sobre todo las galaxias espirales de tipo intermedio o tardío, están formando estrellas continuamente. Y eso lo medimos con la tasa de formación estelar, que me dice cuántas masas solares formo por año. Es decir, cuántos soles estoy produciendo por año si yo soy una galaxia. Y en este caso, pues se ve que no muchas. Según este trabajo, alrededor de 2 soles por año, y este otro casi 5. Pero esos números, de entre 2 y 5, incluso 10 masas solares por año, son galaxias que pues forman estrellas, pero así como tranquilitas. Hay otras galaxias que llamamos galaxias starburst, que sí son de 10, vamos a decir 47, 60, incluso 100 masas solares por año. Entonces, es así, están haciendo salvajada y media. Esta no. Bien, y de hecho, esta imagen es en el óptico, y cuando tomamos imágenes en astronomía, tomamos en distintos filtros que están relacionados con distintos procesos físicos, y aquí lo que tenemos pues son, ¿no?, la combinación de distintos filtros que me dice pues más o menos cómo están distribuidas las estrellas. Ahora, en el trabajo que les estoy presentando, la distancia que tomamos fue esta, de 12.5 megaparsecs, y entonces los radios que vamos a asociar a distintas características son estos. Entonces, esto es importante si queremos, ojo, eso me sirve a ustedes, incluso, bueno, aquí hay personas que hacen experimentos, esto es muy importante. Si quieren comparar los resultados de sus experimentos con otros resultados, tienen que asegurarse de que estén hablando de las mismas, ¿no?, unidades y las mismas escalas, ¿no? Eso. Y si ustedes son teóricos que dicen, a mí eso no me interesa, bueno, sí les interesa, porque eventualmente van a tener que inspirar, ¿no?, su teoría en cosas que se han visto. O si su teoría es inspiración propia, bueno, esa inspiración propia la van a tener que comparar eventualmente con algo que se mide. Entonces, pues, ¿no?, nadie se escapa. Bien, ahora, hay algo interesante con esta galaxia, y algo muy bonito, porque hay por lo menos 2 trabajos que dicen que esta galaxia es prácticamente una galaxia gemela de la Vía Láctea. La Vía Láctea, la galaxia donde vivimos, es a grandes rasgos una galaxia bastante aburridona. ¿En qué sentido? En que las interacciones que ha tenido son con galaxias chiquitas. Entonces, pues sí le pasan cosas, pero no así de, ¿no?, que de toda torcida espantosa. Entonces, dicen, pues LHC 3521, pues es eso, ¿no? Es un análogo de la Vía Láctea. Este es un trabajo de Magoo de 2016, y hay otro trabajo de Pilubin y colaboradores del 2023, y dicen, pues sí, la verdad es que sí son muy parecidas porque estructuralmente se parecen, tienen la misma luminosidad, o sea, su brillo intrínseco es el mismo, tienen más o menos el mismo tamaño óptico, se mueven más o menos igual, y la masa de su agujero negro supermasivo también es parecida. Entonces, estructuralmente, pues son análogas, ¿no? Son parecidas.
Y también siguen una serie de correlaciones en astronomía de la misma manera. Una relación que se llama la Tully-Fisher, que lo que hace es que me compara cuánto brilla una galaxia con qué tan rápido giran sus estrellas, y también otra relación entre el tamaño que tiene una galaxia y también qué tan rápido gira. Este es el primero, ¿no? Que dice NGC 3521 estructuralmente es igualito a la Vía Láctea. Y luego hay otro trabajo, también del 2025, que dice, es que no solo se parecen en la estructura, sino que parece que su historia de formación de estrellas también es la misma. Entonces ellos lo que hacen es utilizar una técnica que se llama espectrofotometría en 3 dimensiones, dentro de este proyecto que está liderado por una astrónoma mexicana, Maritza Lara López. Entonces ella está observando galaxias cercanas y les está estudiando la química. Ahora, una cosa interesante en astronomía es que cuando hablamos de elementos químicos, bueno, hablamos de todos, ¿verdad? Pero, y aquí no me salten quienes trabajan en el laboratorio o también trabajan cuestiones de materiales, en astronomía decimos que los metales son todo lo que no sea hidrógeno y helio. ¿Ok? Entonces, no se espanten, así es una convención y bueno, nos sirve en el sentido de que ¿dónde se forman los elementos químicos? Por lo menos hasta el hierro, adentro de las estrellas. Y las estrellas pasan la mayor parte de su vida, si pensamos que viven, en el sentido de que están brillando, quemando hidrógeno y helio. Entonces, por eso decimos, esos son los elementos que nos importan, y los otros, pues sí aparecen, pero no luego. Entonces, por eso decimos que evolutivamente, pues, lo que hacen mis colaboradores, junto con Maritza, es precisamente, ¿no?, estudiar la química de esta galaxia, y dicen, pues se parece mucho a la de la Vía Láctea. Aquí lo que pongo es el resultado que presentan ellos. Cuando yo leí el artículo, lo leí una vez, y lo leí 2 veces, y lo leí 3 veces, y me dije, bueno, sí hay cosas que encuentran parecidas, pero así como para decir que de plano es una galaxia gemela, a mí no me pareció. Y eso es otra cosa que ustedes, que están empezando a hacer investigación, pues también pueden hacer, ¿no? Puede ser que su asesor o su asesora les diga, lean este artículo y para, no sé, tal día, ¿no? Entonces ya lo leen. Y pueden llegar y decir, a lo mejor les dice el asesor o asesora, ¿qué les pareció? Y pues la verdad, a lo mejor no les pareció tan contundente ni tan bueno, pero pues a una le da pena, ¿no? Decir, pues la verdad está como que 2-2. Entonces, no lo dice uno, pero atrévanse, porque a lo mejor la respuesta que tienen es, sí es cierto, como que no es muy convincente, ¿verdad? O a lo mejor dicen, no, es que como que no me lo creí, y el asesor o asesora dice, pero a ver, ¿por qué? Entonces ahí ustedes lo que van a hacer es, se van a entrenar a argumentar, y van a ver qué tan sólidos son sus argumentos, y se van a dar cuenta que sus argumentos van a ser tan sólidos como sean sus conocimientos previos, los conocimientos que están adquiriendo en la maestría, que ya adquirieron en la maestría y que están aplicando en el doctorado. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por eso les cuento la historia de este artículo, que cuando yo lo leí dije, pues hay cosas que sí, pero hay otras que no. Y pues precisamente por eso llegamos al sin embargo. Ya les platiqué cuando les enseñé la imagen de la galaxia que presenta estructura extraña, y aquí la vemos. Esta imagen que se ve es la parte central de la galaxia. Está el bulbo, esto sería el disco, estos son los brazos espirales que no se ven tan bonitos como en otras galaxias porque parecen como flequitos, y de hecho a estas galaxias, la mala traducción de los brazos espirales de estas galaxias es que son floculentos, es decir, como flequitos, ¿no? Entonces, como flequitos. Esta es la parte, digamos, el disco interno de la galaxia. Todo lo que ven alrededor también son estrellas, pero se le cambia el contraste para que se vea que aunque son estructuras muy débiles, por eso tengo que invertir el contraste, ¿qué es lo primero que veo? Pues este que sería el disco interno, parece que tiene una prolongación de estrellas así, pero también tengo muchas estrellas en esta dirección, o sea, algo así.
Luego tengo una extensión de este lado que no veo de este lado. En esta mitad, que sería la mitad sur, veo algo mucho mejor portado que al norte. Al norte tengo esta parte del disco, pero aquí una extensión que llamamos extensiones de marea, porque se forman por fuerzas de marea, y luego tengo además un coso así, ¿no? Que este se está chueco. Entonces ya de entrada uno dice, no, pues, bien portada no está, ha sido perturbada y no ha pasado tiempo suficiente para que estas estrellas vuelvan a sentir el potencial gravitacional general de la galaxia y se pongan a girar, ¿no? Se alinean literalmente, ¿no? Aquí lo podemos ver usando imágenes en distintas longitudes de onda. Este disco que ven aquí es de estrellas muy masivas, es luz ultravioleta. Las estrellas muy masivas brillan en el ultravioleta y me están trazando este disco, que sería el disco de estrellas jóvenes. Y luego lo que tengo en estas líneas, que llamamos isofotas, es en el filtro R de rojo. Entonces, estas líneas me están trazando las estrellas más rojas. Las estrellas más rojas son menos masivas, y como son menos masivas han vivido más tiempo. Entonces puedo hablar de un disco joven, delgado, y un disco grueso, más viejo, que además no están alineados. Luego nos fijamos en cómo se mueve el gas. Este es resultado de un proyecto que se llama THINGS, y ellos observaron cómo gira el gas neutro, usando radiotelescopios. Si ven este dibujo, esta figura es, lo que tengo aquí es básicamente posición, y lo que tengo en las coordenadas es velocidad. Aquí lo que hago es que yo estoy observando la galaxia, entonces voy observando la galaxia, y está el centro de la galaxia y me muevo en una dirección, y miro con qué velocidad se aleja el gas. Y luego miro hacia el centro, voy hacia el otro lado, y miro con qué velocidad se aleja el gas. Y eso es lo que dibujo aquí. Un lado de la galaxia, el otro lado, y tengo aquí la velocidad que tiene el gas. Y todas estas cosas que veo son montoncitos de gas. O sea, el disco de gas frío que tiene, sí, una componente importante de velocidad, más o menos a la altura de las curvas de rotación que vimos antes, que son estas curvas planas, pero tengo emisión, tengo gas, que tiene estas velocidades que yo me esperaría en un disco de gas bien portado. Aquí entonces tengo otra señal de que algo raro le está pasando al gas, y que además le está pasando, vamos a decir, en este momento, no ha tenido tiempo de acomodarse. Entonces tenemos esto, y a partir de esas observaciones puedo obtener la curva de rotación, que es la que tengo aquí. Ahora, esta es la que publicaron en este trabajo de Bloch, pero si me fijo en cada lado de la galaxia, resulta que ambos lados de la galaxia se portan bien aquí hasta acá, y luego un lado de la galaxia se va para arriba, y otro lado de la galaxia tiene una velocidad menor. Decimos que la curva de rotación se bifurca, entonces sube, va plana, y luego hay una parte, un lado de la galaxia que tiene velocidad mayor, y otro lado de la galaxia que tiene una velocidad menor. Y eso es lo que observamos aquí, esa bifurcación. A veces esa bifurcación tiene que ver con el hecho de que los discos de la galaxia, si nos vemos así, en sus extremos tienen como unas curvitas que llamamos alabeos. Entonces se hace una curva para arriba y una curva para abajo. Los alabeos se ven de esta manera. Hay galaxias que solitas tienen alabeos, y no sabemos todavía por qué galaxias aisladas presentan alabeos. Uno esperaría que los discos de las galaxias dejan de ser planos si han entrado en interacción con otras. Entonces eso es más o menos lo que pensamos aquí. Entonces esto es en H1, este es otro trabajo más reciente de Elson, donde él lo que hace es, esto es lo que yo les enseñé en grises, ¿no? Es el diagrama posición-velocidad, y él lo que hizo fue, esto es lo que yo observo, lo voy a descomponer en dos. Esta componente que está relacionada con la curva de rotación y que tiene que ver con el gas que le está dando vueltas al centro de la galaxia, y
Y cuando yo hago esto y se lo resto a lo que observo, me queda toda esta componente que, si se dan cuenta, pues es la parte de abajo de la otra curva. Y esto él interpreta como gas, que en lugar de estar dando vueltas alrededor del centro, se va o para afuera o para adentro. Que pues no es normal en una galaxia que estuviera aislada y bien portada. Entonces todas estas son pistas de que algo le pasó a esta galaxia y que le pasó hace no mucho tiempo. Este es un mapa de velocidades del hidrógeno neutro. Entonces este es el gas, vamos a decir, bien portado. Este es el gas que tiene esta componente radial y esta es la resta entre los dos. Entonces, es otra vez de lo que yo observo, encontrar distintas componentes cinemáticas, explicarlas y luego volverlas similares a las observaciones. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. Y esta es la curva de rotación que encuentra Elson, es esta, que sí tiene una parte como cuerpo rígido y luego medio plana, aunque aquí disminuye. Y esto rojo es la componente radial. Entonces vemos que hay una componente radial importante. Ahora, el gas, como les dije, puede ser frío y es hidrógeno neutro, pero también puede estar ionizado, y entonces lo que observamos son líneas de emisión, por ejemplo, de la serie de Wagner, en este caso H-alfa, y estas observaciones las hicimos aquí en México, en el norte, en el Observatorio Astronómico Nacional, en la Sierra de San Pedro Mártir, usando este instrumento. Es un interferómetro Fabry-Perot de barrido, y esto es lo que obtenemos. Este es el gas ionizado. Si se dan cuenta, pues está mucho más cerca del centro de la galaxia que el hidrógeno neutro. Los discos de gas ionizado son más chiquitos que los de gas neutro. Bueno, a partir de esto, de este gas ionizado, obtengo la velocidad con la que se aleja de mí y tengo este mapa de velocidades. Que si pensamos en el que vimos al principio, en las primeras diapositivas, pues sí se parece más o menos, ¿no? Como que no se ve nada muy, muy raro. Salvo que aquí hay unos manchoncitos, aquí debería de estar más rojo, pero tengo unos manchoncitos naranjas. Luego tengo, por ejemplo, aquí unos manchoncitos azules que deberían de ser más bien morados. Y otra cosa que también puedo determinar cuando yo observo cómo se mueve el gas es si a lo largo de esa línea de la visión, en un pedacito de galaxia, tengo mucho movimiento. Es decir, si mi dispersión de velocidades en esa parte de la galaxia es importante. Si la dispersión de velocidades del gas en una parte de la galaxia es importante, lo más seguro es que ahí esté pasando algo más allá del movimiento del gas alrededor del centro de la galaxia. Ya lo tenemos aquí. Es más, aquí tenemos valores altos de la dispersión de velocidades, lo mismo acá, pero además en esta parte, cuando yo determino y estudio la línea de emisión del hidrógeno, obtengo que, en lugar de ver, vamos a decir que yo lo que tengo es esto es longitud de onda, esto es flujo en longitud de onda, y yo lo que observo es una línea de emisión así, a la cual le ajusto una gaussiana, y el máximo me va a dar la velocidad con la que se está moviendo el gas, ¿no? Velocidad gas. Pero a veces, al observar cierta parte de la galaxia, tengo esta componente que tiene que ver con el gas que está dando vueltas, y de repente aparece otro por aquí. Y entonces tengo compuesto, lo que yo observo es algo más o menos así. Entonces descompongo mi observación en dos componentes cinemáticas. A eso le llamamos perfiles dobles, y es obvio que aquí lo que me está diciendo mi perfil es: tienes gas dándole vuelta a la galaxia, pero también tiene una componente de movimiento importante que no está girando alrededor del centro de la galaxia. Entonces, eso aparece en esta parte de la galaxia. Y algo muy bonito de estas observaciones que realizamos aquí, ¿no?, con un telescopio mexicano, es que tienen muy buena, y aquí lo pongo, resolución espectral. O sea que puedo diferenciar muy bien cuando tengo varias componentes de velocidad. Entonces eso me permite hacer este análisis.
A partir de estas observaciones, obtuve la curva de rotación. Aquí estoy superponiendo los dos lados. Parte interna, el lado rojo y el lado azul se portan más o menos iguales, pero aquí que tengo, otra vez un lado de la galaxia tiene velocidades mayores y el otro disminuye. O sea, vuelvo a ver esta bifurcación, pero además en este caso la bifurcación ocurre antes que la bifurcación en el hidrógeno neutro. Coincide, y eso es algo también muy bonito, con la parte de la galaxia, esta bifurcación coincide con esta elipse para la cual no tengo gas ionizado. Es como si ahí pasara algo que me barre, el gas. Entonces esto también es una característica cinemática muy bonita. ¿Okay? Entonces lo que vemos es que morfológicamente pues, la galaxia presenta cosas raras. Desde el punto de vista cinemático también. Entonces, pues la pregunta es, ¿no? Sí parece que algo le ha pasado, ¿no?, a la galaxia, pero ¿cómo tener más información? ¿Cómo estar seguros de que sí le pasó algo y que le pasó hace poco? O sea, ¿cómo datar lo que le pasó? Entonces, lo que hizo Yong-Joon, también como parte de su tesis, fue hacer una estimación de cuándo fue el último episodio en el que la galaxia empezó a formar muchísimas estrellas. Las galaxias, como les dije, la Vía Láctea, incluso esta, ahorita, están formando 2, 5 estrellas, ¿no?, como el Sol, al año. Pero, cuando hablo de un episodio importante de formación estelar, sí son muchas, o sea, como les digo, decenas de estrellas formadas por año. Entonces lo que hizo Yong-Joon fue lo siguiente. Nosotros observamos, ¿no?, bueno, él tomó las observaciones de otros autores, se observó la galaxia con distintos filtros. Como les dije, cada filtro está relacionado con distintos procesos físicos. En particular, los filtros que tenemos en el visible, y los que también usó Yong-Joon, que es ultravioleta cercano e infrarrojo cercano, tienen que ver con las estrellas. Estrellas muy masivas, muy luminosas y que brillan poco, brillan mucho en el ultravioleta cercano. Estrellas muy poco masivas, así una fracción de la masa del Sol, brillan poquito, pero son un montón y viven mucho tiempo. Entonces, con la información que tengo en cada filtro, yo la puedo graficar y obtengo lo que se llama la distribución espectral de energía. Y lo que se hace, una vez que tengo, en función de la longitud de onda, es decir, de los filtros que yo uso, la cantidad de luz que emite la galaxia, intento ajustar esa distribución de luz con modelos de formación estelar. Estos son unos modelos muy bonitos, y aquí, bueno, hay varios estudiantes del grupo de astrofísica que los han trabajado para sus tesis de maestría y los van a trabajar para el doctorado, y lo que se hace es muy interesante. Quiero reproducir la luz que veo, pero la luz que veo es la luz que viene de una galaxia que está formada por, ya dijimos, casi 1 billón de estrellas. Y cada una de ellas es distinta y brilla, ¿no?, tiene su máximo de emisión en distinta longitud de onda, y además se ha formado a distintos tiempos, su composición química ha variado, entonces es muchísima información. Entonces lo que hacen estos modelos químicos es, toman por un lado lo que se llaman librerías estelares. Y las librerías estelares son tal cual, ¿no? Si tú tienes una estrella con esta masa, va a brillar así, va a vivir tanto tiempo, y va a estar quemando hidrógeno en helio durante tantos millones de años, luego se va a volver una gigante, luego va a explotar como supernova y te va a dar esta información. Esos son, y se tienen un montón de librerías estelares para un montón de tipos de estrellas y composiciones químicas. Eso es por un lado. Luego tengo, aparte de mis librerías, modelos de evolución estelar, y esos también son muy bonitos. Al estudiar el interior de las estrellas, que tiene una física realmente bonita, aunque no se dediquen a esto, un día échenle un ojo a lo que está involucrado para determinar cómo, o sea, qué pasa dentro de las estrellas. Entonces, a partir de esa física se hacen modelos y se dice, bueno, empiezo con una nube de gas que tiene tal composición y se forma una estrella como el Sol. ¿Qué le va a pasar a lo largo del tiempo? Entonces la voy siguiendo, ¿no? Voy resolviendo las ecuaciones en función del tiempo y así voy
trazando un camino evolutivo para cada estrella. Entonces, ya que tengo mis librerías estelares, que ya sé cómo van cambiando su brillo a lo largo del tiempo, eso lo junto y con un modelo intento ajustar las observaciones. Ahí entra otro ingrediente, que es cuántos episodios de formación estelar ha tenido la galaxia. Hay galaxias que han estado formando estrellas toda su vida, así como un poco en la pancha, entonces nada espectacular. Hay otras que no, que han tenido varios brotes. Entonces, lo que hizo cuando ajusta esta distribución de energía es que se da cuenta que sí hay por lo menos 2 brotes de formación estelar asociados con esta galaxia. Entonces, esto es lo que les platiqué aquí abajo. Estos puntitos son para cada longitud de onda cuánta luz tengo. Luego, estas rayitas, bueno, están aquí superpuestas, pero estas rayitas, esta de acá, también estas de absorción, tienen que ver con los elementos químicos presentes en la galaxia. Entonces, con el programa que él usa, que se llama PPXF, que es un tipo de ajuste, donde hay un montón de librerías y un montón de modelos evolutivos, este es su ajuste, estas son las líneas que él ajusta, y esto que ven como nada más como un mancho, como una línea amarilla, son los residuos, o sea, es muy buen ajuste. Esto es cuando toma en cuenta las estrellas y el gas ionizado, y aquí nada más toma en cuenta las estrellas. Entonces, a partir de este ajuste, él encuentra lo siguiente. Esta es la edad que tiene la galaxia. Y él lo que encuentra, bueno, aquí no se ve muy bien, pero lo que está mostrando es la fracción de masa que se ha formado en función del tiempo. Entonces, esto es hace mucho tiempo. Hace 7 gigaaños se formó muchísima masa estelar. Pues sí, es como, vamos a decir, cuando la galaxia se formó casi como la vemos ahorita. Entonces, por eso no se ve ni el límite, ¿no? Muchas estrellas se formaron hace mucho tiempo, entre 6 y 7 gigaaños. Después, la formación estelar disminuyó. Tengo una etapa en la que prácticamente no formó estrellas. Y luego me doy cuenta que tengo otra vez formación de estrellas, obviamente no así, ¿no? En cantidad, pero sí, en comparación con esta, pues es bastante. Tengo esta formación de estrellas que luego disminuye. ¿Cómo interpreto este máximo? Pues como un brote de formación de estrellas. Y acordémonos, dijimos que las estrellas se forman cuando yo comprimo el gas. Si yo quiero formar muchas estrellas, tengo que comprimir mucho gas y de manera muy violenta. Una manera de hacer eso es con una fusión con otra galaxia. Entonces yo digo, es posible, si aquí empecé a formar muchas estrellas, es posible que la fusión haya ocurrido hace 1 o 2 gigaaños, que es poquito tiempo. Entonces, esto es lo que él encontró de las observaciones. Luego se dijo, bien, entonces las observaciones me indican eso, pero no es la única explicación. Y luego aquí viene una parte súper bonita. La verdad es que cuando yo me integré a este trabajo, sí, y cuando estaba preparando la plática fue así como que, ¡ay, qué bonito trabajo! Porque es muy bonito. Porque luego lo que hicieron fue retomar un trabajo que hizo François, que es el líder de este equipo, para la galaxia de Andrómeda. Y lo que ellos hicieron fue hacer un modelo, o sea, una simulación numérica de las estrellas y el gas en la galaxia de Andrómeda. Y corrieron un montón de modelos, variando, porque hay que saber que cuando yo estudio los encuentros entre galaxias, pues imagínense la cantidad de parámetros involucrados. Hay galaxias que se encuentran así, hay otras que se encuentran así, hay otras que está aquí la galaxia y la otra le viene dando vueltas así. Hay que tomar en cuenta que a lo mejor una de las galaxias gira así, pero a lo mejor está girando así, igual la otra, también, ¿no? El cociente de masa puede ser que venía con cierta velocidad o con otra velocidad. Todo eso, si tú quieres hacer modelos, pues vas variando los parámetros orbitales, y ellos desarrollaron una librería de simulaciones de encuentros entre 2 galaxias, donde el cociente de masas es 1:4. Y a partir de eso encontraron algunas peculiaridades morfológicas que se ven en Andrómeda. Andrómeda tiene este nombre más formal, M31.
Entonces ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo con NGC 3521. Y estos son sus modelos. Entonces usaron un modelo que utiliza un código, una versión modificada de este código, que se llama Gadget 2. Ya ahorita está Gadget 4. Ese lo puede bajar cualquier ser humano de la red. Y si es bueno o buena en cuestiones de cómputo, lo instala y lo puede echar a andar y construir sus galaxias y formar su universo, ¿no? Entonces, si quieren como que alimentar su ego, pues bájenlo y construyan su universo. Pero bueno, aquí lo importante es que qué es lo que se reproduce. Entonces, de un modelo en especial, lo que hacen los modelos es que van calculando la posición de las estrellas, que eso le llamamos n cuerpos, y también al gas, que es el código SPH, que es hidrodinámica de partículas suaves. Entonces trabajo con gas, trabajo con estrellas, y cada cierto tiempo le pido a la computadora que me arroje una lista con posiciones y velocidades de las estrellas, y si es gas, pues también densidad del gas, temperatura del gas, composición química del gas, todo eso. Y así yo voy construyendo lo que llamamos snapshots, que son básicamente como, en lugar de pasarles toda la película, un poco como hacen, ¿no? YouTube, minuto 5 esto, minuto 10 esto, minuto 15. Entonces resulta que para la snapshot 210, de un encuentro donde ambas galaxias giran en la misma dirección, pero en lugar de encontrarse así, resulta que una está así y la otra viene así, que es lo que llamamos un encuentro polar. Resulta que esta snapshot, porque además la simulación está en 3 dimensiones, entonces lo que hizo Jan Bean, que es otro colaborador, empezó a mover, a jugar, tiene un visualizador maravilloso, y le mueve y le hace no sé qué, hasta que encuentra lo siguiente. Esta es la simulación, este es el mapa de velocidades de la simulación, los vuelven observaciones artificiales y los comparan con estas que son las observaciones reales. Y entonces lo que se encuentra es que si tienen más o menos, bueno, aquí no se ve también, aquí sí, aquí le falló. Aquí vemos que tiene el cosito que aparecía por acá, ¿no? Y más o menos la distribución de velocidades. No es exacto, ¿no? No es exacto, pero es bastante parecido. Entonces ya de entrada decimos, ya encontramos una simulación, un momento de esa simulación que reproduce lo que ve, la forma. Y después, lo que hicieron es que como también tengo información del gas, en los códigos de gas, yo le digo al código, mira, cuando tú tengas gas con esta temperatura y esta densidad, forma estrellas. Y entonces voy formando estrellas cuando se cumple esa condición. Entonces puedo conocer la historia de formación estelar de mi simulación, bueno, no la mía, ¿no? La de Yamil, ¿no? De la simulación, y ¿qué es lo que encuentro? Hace 4 gigaaños, pues aquí hubo algo, pero la simulación empieza aquí. No tenía estrellas, no tenía estrellas. Hace 2 gigaaños hubo algo de estrellas y cerca de 1 gigaano un brote importante de estrellas. Esto es la simulación. Entonces lo que se hace es que se compara simulación con observación, más todas las otras observaciones que me hablan de forma y me hablan de velocidad, y digo, pues es que todo parece indicar lo siguiente. O sea, si yo tengo un pico de formación estelar simulado que coincide con el observado, y todas esas coincidencias en forma y cinemática, pues lo que encuentro es lo siguiente, ¿no? Pues que todo parece indicar que esta galaxia ha experimentado una fusión importante reciente, con una galaxia que era 4 veces menos masiva. Pero eso sigue siendo algo importante. O sea, 4 veces menos masiva es más o menos del vuelo, ¿no? Entonces, pues, vemos que la morfología se reproduce, vemos que la cinemática también se reproduce, la historia de formación estelar, que esta es la parte que a mí me parece, bueno, no sé si la más bonita, pero donde termina así como de amarrar el nudo y dejarlo bonito, porque está reproduciendo prácticamente todo. Ahora, lo que sí es importante, y aquí lo pongo, es que hay otras maneras de explicar algunas de las cosas que se ven, pero, o sea, las tenemos que explorar,
pero nos parece que va a ser difícil encontrar un evento que nos explique todo, como este evento de una fusión importante de hace menos de 2 gigaaños. Y de hecho, esto es una parte de la tesis de Yong-Chun, que dice, bueno, las pistas para decir que esta galaxia sufrió una fusión reciente, importante, ¿no? Que fusiones, merger, entonces es recent, major merger. Entonces, morfología, tenemos un disco de estrellas grueso, y eso pum, está a favor de una fusión importante. Disco asimétrico, también a favor. Las observaciones en H1, también a favor. La dinámica, las curvas de rotación, a favor. Las cuestiones de tener un diagrama, posición, velocidad asimétrico, a favor. Lo mismo que los picos de formación estelar, que llamamos la historia de formación estelar. Entonces, pues todo es a favor. Este es ahorita un artículo que estamos escribiendo. Y bueno, pues les quería agradecer por su atención. Y nada más, muy rápido, saliéndome de tema, pero no por eso menos importante, no sé si estén al tanto de la situación que se está viviendo en territorio palestino, y no sé si saben que hay una flotilla de varios barcos, decenas de barcos con civiles de distintos países que quieren llegar a Gaza para llevar alimento a una población que se está muriendo de hambre. Es un genocidio por inanición. Bueno, estos barcos hace 2 horas ya entraron a aguas que los israelíes consideran suyas, ya fueron detenidos. En los barcos van 7 mexicanos, ya fue detenido uno de los mexicanos, ya se lo llevaron. Y yo creo que es muy importante que sepamos que, y bueno, yo me incluyo, que es cierto que lo que hacemos es apasionante y es maravilloso, y a veces hace que nos olvidemos o que no pongamos mucha atención a lo que ocurre alrededor de nosotros. Pero como humanidad, yo siento que, y sobre todo ustedes que están chavos y chavas, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante semejante atrocidad, independientemente de lo que esté detrás. No se puede matar de manera, ¿no?, en la que se está haciendo niños, niñas, mujeres embarazadas. Eso entra y ya ha sido declarado por la Comisión de Genocidio de la ONU como un genocidio, como acciones que están buscando aniquilar un pueblo. Entonces, perdón por terminar con esta nota, pero es algo que está pasando. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, pues, quería compartirles esta imagen. Y ahora sí, regresemos a lo que nos tiene aquí, que son las preguntas. Buenas tardes, profesora, gracias por la charla de la UNFA, muy interesante. Yo me dejó con varias preguntas, pero si me pongo a hacer preguntas después, como que se van a enfadar conmigo, así que voy a limitar a solo 2. Primero, me surgió una curiosidad durante la presentación porque veo que no pueden confiar 100% en la curva de rotación, porque primero tenían que saber si la galaxia estaba estable, por decirlo así, si no había rastros de interacciones con otras galaxias. Y quería preguntarle si hay alguna hipótesis o idea de qué pasa con el halo de materia oscura cuando las galaxias interactúan. Esa es la primera pregunta. Okay. ¿Quieres que la conteste? Pues sí, la conteste. Sí, por favor. Es muy interesante la pregunta porque parte de mi tesis, bueno, desde la de licenciatura y en la del doctorado, yo estudié 4 pares de galaxias en interacción. Y lo que buscábamos era determinar las curvas de rotación y después tratar de ajustarles un halo, a cada una un halo de materia oscura. Ahí el problema es que si ahí claramente tus galaxias están interactuando, tu curva de rotación deja de ser válida a radios pequeños, ¿no? Entonces no sabes qué hacer con el halo de materia oscura. Eso observacionalmente. Lo que hemos encontrado es que las partes internas sí ajustas un tipo de halo que llamamos core, ¿no?, que es como más chatito, pero nada más. Si te fijas en simulaciones de
formación de estructura y de evolución estructural en el universo, generalmente lo que pasa cuando dos galaxias se encuentran, tú pues, tienes las galaxias, la parte bariónica aquí y unos alototototes de materia oscura. Entonces, las simulaciones lo que te muestran es que primero fusiona la materia oscura y después, ya que se vuelve casi, ¿no? Vamos a decir, un esferoide, entonces ya las galaxias, la parte bariónica, se va acercando y ¿no? gira en torno a lo que sería el centro de tu potencial. Sin embargo, yo lo que estaba pensando últimamente es que debe de haber una manera, nada más que es cosa de irle buscando, de que cuando las galaxias se van acercando, aunque tú sabes que tus curvas están perturbadas, podrías decir, cuando yo ajusto la curva de rotación de una galaxia sola, yo sé que el centro de mi galaxia coincide con el centro del halo. Mientras que si son dos que se están acercando, con esta idea de que ya primero se formó este gran halo de materia oscura fusionado, el centro del halo no coincide forzosamente con los centros de las galaxias. ¿Hasta qué punto eso se podría distinguir? No sé, pero es algo que sí hemos estado pensando. Sí. Entonces sí, eso no lo sabía, ¿no? Que al principio pues primero fusionaban, entonces los halos de materia oscura, y yo tenía la duda, ¿interactúan? ¿Se quedan juntos? ¿Se separan? ¿Qué pasa con él? Justamente por de ahí viene la pregunta. Y mi segunda pregunta viene por lo que nombraba usted al final. Que decía que pues el que haya habido una interacción o función con otra galaxia era lo que la mayor probabilidad de que hubiese ocurrido, ¿no? Pero que también había que evaluar otras ideas, otras hipótesis para explicar todos los eventos. Entonces quisiera saber si ustedes, o sea, qué tipo de ideas o hipótesis manejan para explicar todos esos eventos a la vez, o quizás algunos sí y otros no, y qué tanto les convence, aparte de que sea una fusión. Bueno, una de las explicaciones es que sí hayas tenido una fusión, pero menor. O sea, que NGC 3521 se haya tragado una galaxia que sea 10 veces menos masiva e incluso menos masiva. A esos eventos los llamamos canibalismo galáctico, porque pues, se la tragaron. Pero cuando tienes ese tipo de fusiones menores, los rastros que quedan no son tan importantes y no a esta escala como lo que estás viendo cuando usas la imagen ultra contrastada del óptico, estas estructuras de marea tan importantes. Pero eso te podría explicar a lo mejor ciertas cosas como los perfiles dobles. Los perfiles dobles que vemos en H-alfa podrían ser producto de que por ahí le cayó una galaxia, una chiquita, ¿no? Y entonces tienes o bien un pedacito de la galaxia que ahí queda, o echaste a andar cierta evento de formación estelar pequeño que produce vientos, y los vientos te crean este perfil doble, ¿no? Vientos estelares. Esa es una opción. Otra manera de explicarlo es decir, el AGN, que tiene un AGN que es casi un liner, o sea, no es muy galletudo, antes fue más galletudo, y entonces lo que pudo hacer fue mandar material, lo que llamamos el feedback, regresa material al medio interestelar, y ese material al caer te produce el equivalente al gas que caería de una fusión. Pero no podrías explicar el evento de formación estelar a esa escala tan grande. Y por ejemplo, es que en los perfiles veíamos son 21 y me cago. Es que en los perfiles veíamos que justamente la cola de marea especialmente estaba en la parte superior, ¿no? Entonces, si hay alguna forma que haya ocurrido, que se pueda ver que lo que haya pasado es que la galaxia la haya perturbado, le haya hecho esta cola de marea, y no haya habido una fusión, sino más bien una interacción. ¿Hay alguna manera de ver eso, o de que eso sea, por ejemplo, una posibilidad? Bueno, cuando tú tienes que una galaxia se acerca a otra, la perturba, pero no fusionan, o sea que se va, se le llama un flyby. Y en ese caso tendrías que ver a la galaxia, a la flyby, pero no se ve. Si no pasa suficiente tiempo. Sí. Puedes hacer los cálculos, pero en el campo de esta galaxia no ves algo porque también tendría que estar perturbado. Ella está lo suficientemente aislada, entonces quitas esa posibilidad.
Gracias. Gracias, primero que nada, doctora. Estuvo muy interesante su plática. Bueno, mi pregunta más que nada, ¿a qué factores? Bueno, es que no entendí cómo se determina, porque al principio decía que las galaxias no se comportaban como un cuerpo rígido y que pues tenían distintas velocidades. Si una galaxia no tiene ninguna interacción importante, ¿cómo es que se determinan las velocidades a las que se mueven las estrellas a su alrededor? Bueno, esto se me olvidó mencionarlo. Las curvas, los mapas de velocidades que mostré y las curvas de rotación las obtenemos con el gas. Es mucho más fácil observar el gas porque el gas emite en longitudes de onda dadas, claras. Entonces, por efecto Doppler, tú sabes si el gas se acerca o se aleja. Para estudiar estrellas, cómo se mueven las estrellas es mucho más difícil. Necesitas más tiempo de observación y no puedes ir muy lejos. Necesitas donde haya muchas estrellas. A lo mejor no lo expliqué bien. No necesitas que la galaxia esté perturbada para poder determinar que se mueve. La galaxia está de por sí dando vueltas. Entonces, en realidad, tú lo único que haces es, en el plano de la galaxia, este es el plano de la galaxia, tengo mi disco, que no le ha pasado nada, tengo, ¿no?, las estrellas que están rotando así, con el gas, la curva de rotación es como se las enseñé, hace más o menos así, y lo que yo hago para determinar cómo gira el gas, y asumimos que el gas gira junto con las estrellas, es que esto es en el plano de la galaxia. Yo ese plano lo inclino para que sea como el plano del cielo. Entonces, este es mi ojo, esta es la línea de la visión, esto es el plano del cielo, donde yo veo a la galaxia como una elipse. Y el plano del cielo forma con el plano de la galaxia un cierto ángulo, que es la inclinación que tiene el plano del disco de la galaxia con el plano del cielo. Sin importar lo que le está pasando a la galaxia, yo puedo medir, por ejemplo, en esta parte de la galaxia, yo puedo medir la velocidad a lo largo de la línea de la visión, así la denotamos. Y esa velocidad la descompongo, pues, vamos a suponer que es esta parte, ¿no? Estoy observando esta parte. Una componente, que es la más importante, tangencial, que es la que tiene que ver con la rotación, una componente radial, que se va o hacia el centro de la galaxia o hacia afuera, y una componente perpendicular. Si mi galaxia está bien portada, súper bien portada, la componente perpendicular y la radial son prácticamente nulas. Entonces, lo que yo mido, esto que mido, se asocia únicamente con esta que sería la velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial tiene este comportamiento aun cuando la galaxia no está perturbada. De hecho, esto es lo que tú esperas si la galaxia no está perturbada. Lo que nosotros estamos viendo es que si la galaxia está perturbada, a partir de cierto radio, una parte de la galaxia tiene velocidades mayores y otra parte tiene menores. Eso es, pero digamos, para medirles, o sea, les medimos exactamente lo mismo. Y el movimiento de rotación alrededor del centro, ese lo cumplen todas las galaxias espirales, que también llamamos galaxias de disco. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me surgió la pregunta de si las perturbaciones que sufren las galaxias tienen la capacidad de cambiar su morfología. Termina. No, eso era todo. Por supuesto. De hecho, cuando se decidió, vamos a decir, o se determinó que en el universo había más sistemas que el sistema donde vivimos, que es la Vía Láctea, es decir, cuando se dijo, existen otras galaxias además de la galaxia donde vivimos, que fue por 1930, con los descubrimientos de Hubble, y que también ya lo había predicho Lemaitre. Desde entonces, ¿no?,
diseñó una cosita les dije que esto de la clasificación de galaxias es como complicado. Entonces Hubble lo que él hizo fue, bueno, de las galaxias que yo observo, que les dije hay 3 formas principales. Unas bolitas que son las elípticas, y luego las espirales que son el bulbo, con un disco, con brazos. Y luego por aquí andan las irregulares, que son un poco un relajo, ¿no? De aquí, que son las galaxias elípticas, a las espirales y a las irregulares, tú tienes tipos que van cambiando. Estas son pelotitas, o sea, esferas, y luego se van volviendo más achatadas. Luego así, y luego así, y luego te pasas a las espirales, que se dividen en espirales normales y espirales en barra, etc. Y esto se sigue y cada vez, estas son espirales con un bulbo grandototote, ¿sí? Y luego el bulbo se va estirando más chiquito, los brazos más estirados, etc. Entonces tenemos muchas formas de galaxias. Hubble, cuando elaboró esto que se llama, es un esquema de morfología, él pensó que también era un esquema evolutivo y que las galaxias E eventualmente se volvían galaxias S. Eso no es así, no, me lo digo así, no, a la cámara, no es así, no, porque no van a decir que ando diciendo que no es una cuestión evolutiva. Pero lo que sí es cierto es que cuando las galaxias se encuentran, estas generalmente alteran su forma. Entonces, Hubble dijo que las galaxias iban así. Después, más o menos, cuando se empezaron a hacer los modelos de formación y evolución de estructura, la gente empezó a decir, no, en realidad es al revés. Cuando yo junto 2 galaxias espirales, termino con una elíptica, ¿no? Entonces, tengo 2 galaxias de disco, con gas, las junto y termino con una bola. Y uno diría, pues sí es lógico, ¿no? Si se hace un relajo, eventualmente cuando se relaja, se vuelve una esfera. Y eso se manejó durante mucho tiempo. Hasta que, y de hecho se pudo haber pensado desde ese momento, en lo que llamamos universo local, es decir, cerca de nosotros también implica que estamos viendo el universo como es ahorita, o sea, la edad más avanzada que tiene el universo, vamos a pensarlo así. La mayor parte de las galaxias que yo veo son espirales y veo menos galaxias elípticas. Entonces, si uno piensa, no, cada vez que tú tomas 2 galaxias espirales, termino con una elíptica, ¿cómo es que si yo miro cerca de mí tengo puras galaxias espirales y algunas elípticas? Pero, o sea, simplemente de ver algo no checa. Pero las simulaciones decían que eso pasaba. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que las simulaciones se fueron refinando, cada vez más partículas, les fueron metiendo gas, jugando con los parámetros, aumentó el poder de cómputo, y la gente se empezó a dar cuenta, y eso fue muy chistoso, porque cuando yo hice mi primer postdoc en 2004 en el Observatorio de París, era un hecho, y de hecho el mismo François decía, no, las galaxias cuando fusionan terminan siendo elípticas. Yo regresé a París 2 años después, y me acuerdo que de las primeras veces, porque además como el observatorio, ese campus está en medio de la nada, tiene su restaurante, bueno, su cafetería, entonces fuimos a comer en bola, estábamos platicando y dijo François, no, bueno, pero como todos sabemos, cuando 2 galaxias espirales fusionan, queda otra galaxia espiral, ¿no? Y yo estaba comiendo y yo fue así como, François, pero tú decías que no, no, pero pues resulta que sí. Y después me lanzó primero el argumento de lo que estamos viendo y después empezó a citar simulaciones. Hay un investigador joven, Philip Hopkins, que es de los que más ha trabajado y es muy bueno haciendo simulaciones, y en sus simulaciones lo demostró. Si tú tienes suficiente gas, tú puedes de 2 galaxias de disco terminar con otra galaxia de disco, solo que lo que va a tener es un disco más grueso, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces eso sí, por supuesto que se altera la morfología. Depende también de cómo se encuentran las galaxias. Pero sí.
Muchas gracias. Mi pregunta es, hablaba acerca de que entre los brazos de algunas galaxias llega a haber polvo. Mi pregunta es, ¿a qué se debe la presencia de este polvo y de qué está conformado para no permitir el paso de la luz? Bueno, el polvo son moléculas ligeramente más complejas que lo que tú pensarías como, no sé, una molécula de hidrógeno, que es H2, H con su índice 2, ¿no? Entonces, es algo mucho más complejo. Incluso puedes tener moléculas orgánicas, ¿no? Y también que son, por ejemplo, puedes tener CO, puedes tener CO2, eso puedes tener en el espacio. Ahora, el polvo son moléculas más complicadas. Hay unas muy famosas que tienen estas siglas en inglés. Y decimos, los PAS, ¿no? Y estos son hidrocarburos policíclicos aromáticos. Entonces son un tipo de molécula mucho más compleja que podrías decir que su composición es tal que cuando le llega la luz, no la deja pasar, la absorben. Y luego lo que hacen tanto estos PAS como otras moléculas de polvo es que se chupan la luz, por ejemplo, que viene de estrellas calientes, absorben y después adquieren un nivel más alto de energía y cuando baja ese nivel emiten un fotón, pero lo emiten en el infrarrojo. Entonces, por eso el polvo no se ve en el visible, pero si viéramos esta galaxia en el infrarrojo medio o lejano, lo que brillaría serían esas franjitas de polvo. Ahora, ¿por qué existen? Porque cuando tú tienes procesos muy energéticos, como cuando explota una estrella como supernova, ahí formas los elementos químicos más pesados que el hierro, pero también formas estas moléculas. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la plática de hoy. Más que una pregunta, tengo un comentario. Y tiene que ver con lo último que comentó respecto a Gaza. Nada más para informar aquí a las compañeras y compañeros, pues debido a esta intersección, el Global Movement for Gaza acaba de lanzar comunicado que pues hay que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues va a ser una manifestación. De hecho, muchas personas ya están organizadas para pues, bloquear muchos puntos de la ciudad. Y pues si no están lanzarse ahí a la Secretaría frente al monumento, pues bienvenidos a rato. Ahorita a las 5, pero pues va a durar toda la noche. Entonces, pues muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ti. Buenas tardes, doctora. Al principio de la plática nos comentó un dato de que, no recuerdo muy bien, pero aproximadamente decía que la mitad de las galaxias habían tenido ya interacción con el tipo de que se habían fusionado, ¿no? ¿Nos puede platicar un poco de dónde nace esta idea o cómo fue que llegaron a la conclusión de que la mitad de las galaxias que vemos ya tuvieron este tipo de interacción? Sí, este es un resultado de un tesista de François, que estaba haciendo su tesis cuando yo estaba haciendo mi postdoc. Él es panameño, Rodney Delgado Serrano, y se regresó a Panamá y ahorita es director del observatorio. Lo que hicieron en la tesis de Rodney fue obtener un montón de imágenes del Hubble, de galaxias que más o menos desde hace unos 8 o 9 gigaños. Se piensa que el universo tiene una edad de 13.8 gigaños. Entonces, estas galaxias no son las primerísimas galaxias, pero son galaxias vistas, como les digo, hace de 7 a 9 gigaños. Todo lo que hizo Rodney fue obtener un montón de imágenes del Hubble, que además comercial, estas también están disponibles para cualquier ser humano, se pueden bajar. No siempre son las más bonitas, hay que trabajarlas, pero bueno, eso es lo que hizo Rodney. Y la mayoría de las galaxias que él vio, se veía que estaban interactuando. Entonces, como estaba viendo galaxias lejanas, eran galaxias hace cierto tiempo, hace 7, 9 gigaños, y las veía mayormente perturbadas, muy perturbadas. Y
muchas de ellas hasta podrías distinguir que eran casi dos discos empalmados. Entonces, Roble hizo todo el estudio de eso, cada uno de esos sistemas los caracterizó y dijo, más o menos 60% de estas galaxias a esta distancia, que significa cierto tiempo atrás en la edad del universo, están interactuando, pero además son interacciones importantes, o sea, galaxias más o menos de la misma masa. Entonces ese fue el resultado de su tesis y entonces de ahí surge el hecho de que sí, o sea, la mayoría sufrió interacciones. Okay, muchas gracias. No. Buenas tardes, doctora, gracias por la plática. Mi duda va enfocado hacia la química con respecto a estas fusiones. ¿De qué manera podríamos, a través de la química, observar que ha habido una fusión? Por ejemplo, con estos diagramas de nitrógeno sobre oxígeno o una sobreabundancia de oxígeno. ¿De qué manera químicamente determinamos la fusión? Sí, ahí, bueno, necesitarías un instrumento como el que ellos usan, como el que usó Maritza y colaboradores, que te permite obtener espectros de regiones extendidas de la galaxia y poder mapear tu galaxia, y la mapeas no solo en H-alfa, sino, por ejemplo, oxígeno 3, en distintas líneas. Y entonces ahí tú puedes estudiar la distribución y estudiar la distribución radial. Normalmente, si una galaxia no le ha pasado nada, las galaxias se forman de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué vas a tener? Más elementos químicos, ¿dónde? En la parte central. Y esta, ¿no?, va a ir disminuyendo conforme te alejas. Pero si tú tienes algo que fusionó, en lugar de tener que tu distribución disminuye, puedes tener o que está plana o que aumenta. Y son cosas que se ven en junio de este año, fue un congreso sobre fusiones, sobre mergers, donde se presentaron resultados precisamente de eso, de ver qué le pasa a los gradientes de metalicidad cuando tú tienes una fusión, y también cómo puedes irlos datando. Okay. Gracias, muy amable. Gracias por la práctica. Una duda, ¿cómo saben qué galaxia estudiar? Esa es muy buena pregunta. Bueno, en este caso fue, como ellos tenían muy claro que necesitaban suficiente información cinemática, buscaron galaxias espirales que estuvieran cerca de la Vía Láctea. Y ya existía un proyecto que se había enfocado en ese tipo de galaxias, que es, lo mencioné, que es Rings. Ellos observaron en hidrógeno neutro galaxias cercanas. Entonces lo que tú haces, ya existen, de hecho el nombre de la galaxia NGC 3521 es porque están en un catálogo que se llama New General Catalog, que lo que hacen es catalogar objetos extragalácticos. Entonces en ese catálogo pues tú te pones a buscar galaxias espirales, muchas, como además son cercanas a muchas, ya se les ha determinado la distancia, se tiene un intervalo de distancia y así las escoges. Entonces eso fue lo que hizo Jung-Chun. Se metió al catálogo de Things, empezó a buscar galaxias que tuvieran cierta inclinación, que tuviera la información necesaria, y pues ahí escogió. Él trabajó primero con la Vía Láctea. El resultado más importante de su tesis tiene que ver con la Vía Láctea, pero luego hizo esto otro, y son, me parece, unas 5 o 6 galaxias cercanas. Y así las escogemos. Así que de la nada tú digas, voy a observar, hoy me desperté con ganas de observar esta galaxia. Sí puede pasar, yo acabo de venir estoy regresando de observar en San Pedro, pero rara vez es eso, o sea, tú ya llegas a observar con una idea de lo que quieres hacer. Y como está basado en trabajos previos, pues la selección primigenia la hizo alguien más incluso hace varias décadas, ¿no? Gracias. Hola, por favor, muchas gracias por la presentación. Y mi duda es que en el histograma de historia de formación estelar aparece una discontinuidad antes del pico, porque por lo que vieron 2 líneas, ¿no? Una de espectroscopía y otra de espectroscopía masotometría. Y creo que es en la de espectroscopía donde aparece una discontinuidad, una zona donde no aparece en el histograma. Entonces, tenía dudas de por qué era eso, si no se encontraron datos o... Déjame, nada más que me tengo que ir súper rápido porque
Ahí. Dices aquí. La cita. La siguiente. Ahí, pero justo entre 1 y 2 años. No. Es que aquí, ahí sí se ve. Es el tono de grises. En tono de grises, Jong-Shun puso que lo más seguro es que aquí hubiera ocurrido la fusión. No se ve aquí en grises. Ahí sí está grises. Sí. Sí, eso fue. Tendría que haberlo dicho, pero es eso. Gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias por la plática, la verdad estuvo muy interesante. Mi pregunta va relacionada a la interpretación del mapa de velocidades. Como que no me queda muy claro cuando mostró cómo se ve un mapa de velocidades de rotación diferencial. Pues vemos, creo que en el ejemplo del gradiente estaba de derecha a izquierda, ¿no? Eso quiere decir que está rotando en antihorario, ¿no? Me imagino. Bueno, esa es, pero es un error muy común. Ajá. Tú no puedes del mapa de velocidades decir cómo está rotando la galaxia porque necesitas conocer si su inclinación es así o así. O sea, ¿cuál es el lado? El observador está aquí. ¿Cuál es el lado que está más cerca del observador? Y eso lo puedes determinar, no siempre, cuando preguntaron sobre el polvo, por la posición del polvo. Generalmente el polvo está en la parte del brazo que, vamos a pensar, tú tienes tu galaxia, tus brazos, y existe un radio que se llama corrotación, que en este radio el gas y las estrellas se mueven con la misma velocidad que tu patrón espiral, que se puede ver como un cuerpo líquido. Entonces, tú lo que tienes es que donde hay corrotación, tienes una perturbación que está todo el tiempo pegándole al gas, pegándole. Se piensa que como le está pegando eventualmente, más que formar estrellas, te hace un huequito, es un hueco, y entonces tienes al interior del radio de corrotación y al exterior. Fuera del radio de corrotación, tu gas, y de hecho lo podemos hacer así. Mi curva de rotación la puedo graficar como velocidad angular contra radio. Una galaxia espiral tiene una curva de este tipo. Ojo, no es la curva de rotación de velocidad tangencial, es la velocidad angular. Esta es una galaxia de disco que tiene una curva de rotación como la que dibujamos hace rato. Esta es velocidad tangencial y este radio. El patrón espiral tiene una velocidad angular constante. Entonces, adentro de corrotación, que es esta parte, el gas va más rápido que el patrón. Entonces, ¿qué pasa? El gas viene rápido y se topa con el patrón, se comprime de este lado y de este lado forma estrellas. Al comprimir tú el gas, también es cuando formas el polvo, es otra manera de formar polvo. Entonces vas a tener el polvo aquí. Y del otro lado de corrotación, acá, el gas va más lento que el patrón. Entonces, el patrón es el que le da el llegue al gas, que está acá. Entonces tienes estrellas formándose acá. Entonces, si tú tomas este disco, ve cómo está la distribución del polvo. No es lo mismo hacer así, donde voy a ver el polvo respecto al brazo, que si lo inclino así. ¿Okay? Claro, tengo que tener más o menos una idea de dónde anda corrotación, pero así es como puedes saber la inclinación. Y solo conociendo la inclinación, a partir de tu mapa de velocidades, puedes saber, ya no sé qué dice, pero ahí es donde puedes saber si gira horario o antihorario. Lo que es lo más común y rara vez de lo contrario es las galaxias giran de manera que los brazos avancen así. Se le llama trailing porque van dejando esta parte, como la colita, la van dejando atrás. Entonces, generalmente este es el movimiento que tiene. Entonces,
son brazos espirales trailing, porque se van quedando atrás. A veces se han encontrado galaxias que tienes brazos espirales, pero generalmente tienes un número impar de brazos espirales que lo que va moviéndose hacia adelante es esta parte, y se llaman leading, pero son muy raros. Y el hecho de que ya tengan 3 brazos te dice que ahí algo le pasó, ¿no? Muchas gracias. Hola, doctora. Muchas gracias por la plática. Si la doctora tiene la paciencia para No, sí, toda la paciencia. Mi duda es con la interpretación de lo que mencionó, de que tanto en gas frío como en gas caliente se veía una bifurcación en las velocidades. Entonces mi pregunta era, ¿hay una explicación para este fenómeno de que haya esa bifurcación empieza a diferentes distancias del centro galáctico? Sí, la que estamos dando aquí es que tus observaciones en hidrógeno neutro no tienen tan buena resolución espacial. Entonces, tus barras de error son más grandes. Entonces, a lo mejor tienes la primera bifurcación, la que observamos en hidrógeno ionizado, a lo mejor la podrías ver, o existe en hidrógeno neutro, pero como no tienes ni la resolución espacial, ni la resolución en velocidad, pues no la ves. Esa sería, es la razón, sería lo más habitual, ¿no? Aunque sí, y es algo que estamos trabajando con Ignacio, es bueno, hasta qué punto gas ionizado, que es el tibio, y el gas frío realmente se portan de la misma manera. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias por su conferencia, la verdad está muy interesante y me llama mucho la atención acerca de los mapas de velocidad y quería preguntar si usted o otros colaboradores han intentado recrear esos mapas de velocidad pero para las galaxias SIG o las galaxias aisladas. Claro, no sé si conoces a Nelly, sí, porque vino cuando hablamos del centenario de Hubble. La tesis de maestría y la de doctorado de Nelly fue determinar la cinemática de 2 galaxias aisladas. Las galaxias sí pertenecen a un catálogo que se llama Catálogo de Galaxias Aisladas. Aisladas está en esta lógica de que ha pasado suficiente tiempo para que si en algún momento tuvieron un encuentro, ya se les olvidó. Entonces, las SIG que estudió Nelly fueron 2. Las escogimos porque eran SIGs que brillaban mucho en el infrarrojo. Si una galaxia brilla mucho en el infrarrojo, probablemente se debe a 2 cosas. O tiene mucho polvo que está brillando mucho, lo que implica mucha formación estelar, o bien tiene un núcleo activo de galaxias. Las galaxias que estudió Nelly no tenían un núcleo activo, entonces se debían exclusivamente a formación estelar muy violenta. Entonces dijimos, si es muy violenta, a lo mejor estas galaxias no están tan aisladas. La primera galaxia que estudió, que es SIG 302, lo que encontramos fue muy interesante porque obtuvo el mapa de velocidades y nos dimos cuenta que gran parte de los perfiles que usamos para determinar las velocidades eran compuestos. Al descomponerlos, y se los echó la pobre Nelly, ya veía visco, ¿no? Veía perfiles por todos lados, porque se echó píxel por píxel, viendo, ¿no? Descomponiendo en varios, ¿no? En varios componentes, y encontró que tenías la galaxia principal y un bicho, porque así le pusimos, y un bicho chiquito que tenía otro movimiento. Nuestra interpretación inicial, que de hecho es la de la que es la que apareció en la tesis, es que era tal cual una galaxia chiquita que iba a ser canibalizada por la grande. Yo presenté este resultado ahora que estuve de sabático, y cuando lo presenté, se acercó François y me dijo, muy bonita plática, pero está todo mal. Entonces, claro, después de que hablé con él, escribí a Nelly, ups, y ¿qué es lo que pasó? Y eso fue algo muy interesante. Normalmente tú estudias galaxias cercanas para explicar las lejanas. Y cuando dijo François, en el momento que presentaste la imagen, yo me acordé de una galaxia que estudiamos y que la estamos observando como era hace 4 gigaaños. Entonces,
de un resultado de una galaxia lejana, podemos dar una nueva interpretación a la galaxia cercana. Y lo que parece que lo que estamos viendo es una interacción en curso. Todavía no funciona, o sea que, otra cosa, el catálogo de galaxias aisladas dijo, esta galaxia es aislada, pero ya cuando le miras la cinemática, sin importar la interpretación, pero la cinemática te dice, no, aquí está pasando algo raro. Entonces, o sea, bueno, yo he trabajado en cinemática toda mi vida, pero por eso es tan interesante, porque te da mucha más información que la mera morfología. Ahora, es todavía más interesante cuando juntas las dos, cómo se mueve en distintas componentes, cómo brilla en distintas longitudes. Muchas gracias. No, ¿de qué? Buenas tardes, profesora. Muy apasionante de la plática. Quería saber si cómo se hila el memory entre la Vía Láctea y Andrómeda cuando se ve. Si sería algo parecido a lo que el resultado final sería parecido a lo que nosotros estamos observando en esta galaxia, sería algo más diferente, más caótico, si sería esférica, sería de disco. Ok, sí, bueno, esto viene de resultados de hace varios años donde se propone que la Vía Láctea y Andrómeda, la galaxia de Andrómeda, van a fusionar eventualmente. ¿Por qué? Porque si uno mide con la velocidad que tiene la galaxia de Andrómeda, en lugar de estarse alejando de nosotros, se está acercando. Se está acercando con 299 kilómetros por segundo. Y lo sé porque me pasé observando Andrómeda los últimos 6 noches. Entonces tenía que poner el valor, ¿no? Entonces ya viene por acá. Se pensaba que iba a fusionar. De hecho, hay hasta simulaciones muy simpáticas que te mostraban cómo iba a cambiar el cielo que vemos durante la noche, conforme la galaxia se fuera acercando. Entonces, de ver así, como vemos ahorita, una franja de luz, que es la Vía Láctea, y estrellitas por los otros lados, conforme pasaba el tiempo, así como en las películas, ¿no? Avanzaba así el manchón de luz, que era Andrómeda, ¿no? Pero parece que a partir de resultados recientes de Gaia, que es un telescopio que observa estrellas, cómo se mueven y dónde están, ya no es tan seguro que vayan, o sea, que realmente venga para acá y que vayan a funcionar. A lo mejor es un flyby, pero son cosas que se están trabajando ahorita porque hay nuevas restricciones a partir de lo que estamos observando con Gaia. ¿Qué pasaría? Pues también depende ya no tenemos tanto gas, ni la Vía Láctea ni Andrómeda, y depende mucho de cómo se encuentren. No es lo mismo que se encuentren dos galaxias así, a que se encuentren dos galaxias así. Cambia mucho. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la plática, son muy interesantes. Me llamó la atención lo que platicaba ahorita de las morfologías. Entonces, mi pregunta es si a partir de una galaxia que se formó por una interacción importante que menciona, analizándola, ¿es posible poder determinar la morfología de las galaxias que lo originaron? Ya una vez fusionada, no. Solo, bueno, sí, pero ya estoy así como... quizás si hicieras un mapeo muy detallado, no solo de velocidades, pero de lo que preguntó Martín, de la química. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque se prestan muchas interpretaciones. Esa es la bronca también, ¿no? Que hay muchas maneras de interpretar lo que estarías observando. Eso sí está un poquito más difícil. Una vez que ya tengas la nueva galaxia. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la plática. Muy interesante. Bueno, mi pregunta ahora relacionada respecto a la simulación que hicieron con el 31. Específicamente, pues, ¿por qué en el 31? O sea, porque ya nos comentó precisamente que discrepaba con los artículos que decían que esta galaxia 3521 no se parecían precisamente a la nuestra, la Vía Láctea. Entonces, precisamente, ¿por qué se basa en la simulación con el 31 para decir, bueno, pues que si le pasa al 31 esta formación estelar anterior, bueno, o más bien que coincide precisamente con ese diagrama? O sea, ¿por qué consideran que también sería igual a 3521? ¿Tienen características similares? Bueno,
Las dos son galaxias espirales y no, en realidad fue un poco, como ya habían hecho el trabajo sobre M31, dijeron, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, el trabajo con M31 lo hicieron porque empezaron a salir resultados nuevos con Gaia, ¿no? Entonces ahí fue cuando ellos propusieron, no, esto se debe a una interacción. Ahora, retomar las simulaciones para NGC 3521 fue un poco, vamos a ver qué pasa. Y de hecho fue François, me contó que él estuvo viendo modelo tras modelo, y snapshot tras snapshot, a ver si había una que se parecía, y encontró una que sí. Y que además tiene otras cosas que coinciden, ¿no? Pero ¿no? Fue un poco, podría haber salido que no, pero es bonito que haya salido que sí, y que además, o sea, sí, empata con las otras cosas que se observan. Muchas gracias. No, ¿de qué? Buenas tardes, doctora. Una pregunta rápido. Bueno, yo no soy de astro, pero lo único que quería saber es si cuando se fusionan las galaxias, ¿pueden chocar los planetas, pueden chocar las estrellas? Esa es una muy buena pregunta. Si no haces astronomía, o incluso si haces astronomía, pero no has llevado el curso de extragaláctica, las distancias entre las estrellas de una galaxia son tan grandes que las estrellas son como puntitos, chiquipuntitos. Entonces, incluso cuando fusionan, lo que hacen es que las estrellas no ven, una estrella no ve a la otra estrella, ¿no? Sino que lo que sienten es el potencial global. Entonces no tienes en galaxias, incluso cuando interactúan, o sea, cuando están interactuando, no hay choques ni de estrellas ni de planetas, porque no son lo suficientemente densas. Hay otros bichos que forman parte de las galaxias que se llaman cúmulos globulares, y esos sí son grupos de estrellas entre 1000 y 10.000 estrellas más o menos, pero esas son muy densas y esas son unas pelotitas, y ahí sí las distancias son tales y las velocidades que ahí sí puede haber choques. Se piensa incluso que algunos de estos choques, que serían fusiones de estrellas, te producen estrellas suficientemente masivas que cuando explotan te dejan un agujero negro que es más pesado que lo normal y que llamamos agujeros negros de masa intermedia. Entonces, pero necesitas un sistema como los cúmulos globulares. Las galaxias, del tipo que sean, no ocurre eso, pero es muy buena pregunta. Muchas gracias. Pues agradecemos una vez más a la doctora por su